invierno, a veces en las tardes o cuando sentimos el frío se nos antoja un panecito sabroso. De hecho, las panaderías es cuando aumentan las ventas, porque cuando hace frío se nos antoja el pan con café y disfrutarlo. A algunos les gusta meter el pan en el café. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Chopeadito? ¿Sopeadito? A algunos les gusta el pan sopeadito y lo disfrutan mucho. Bueno, no voy a preguntar a quiénes les gusta así comer el pan, pero ahora que es invierno, las panaderías aumentan sus ventas porque de alguna manera como que buscamos ese tipo de comida, el pan dulce, calientito. Yo no conozco a alguien, será solamente cuando no tienen pan dulce, que en esos momentos en que uno se le antoja por el frío un panecito sabroso, que coge el bolillo. Generalmente comemos algo dulce, una dona, esos de la tía Rosa que venden, no es comercial, pero saben muy ricos, o pan Bimbo, algo rico, sabroso se nos antoja, pero no se nos antoja el bolillo así nada más, porque sí, eso lo usamos cuando llevamos un susto, comemos pan, un bolillo, o cuando no tenemos pan dulce, pues le tenemos que entrar al bolillo y tenemos que ponerle cajeta o algo para que sepa rico, si no nos cuesta trabajo comer el puro pan, el bolillo duro. Bueno, aquí tenemos más o menos algo como el bolillo, pero no, aún más insípido que el bolillo, eran los panes sin levadura. Esta es la tercera fiesta. Recuerden que el calendario religioso judío estaba establecido por 7 fiestas básicas. La semana pasada vimos la Pascua, que es la primera. Con esta fiesta se estaba iniciando el calendario religioso judío. Ellos tenían su calendario civil, pero con la Pascua se celebró, se iniciaba el calendario religioso. Y este calendario religioso empezaba con lo que estudiamos la semana pasada, es la Pascua, es la fecha de la independencia. Ellos salieron de Egipto, y entonces al salir de Egipto, Dios dice, tienen que inmolar a un corderito, tienen que quemarlo, no tenían que ponerlo en agua, hervirlo, tenía que ser quemado. Todo esto nos apuntaba a lo que Jesucristo iba a padecer en la cruz. La carne tenía que ser sacrificada. Jesucristo tuvo que morir, su carne tuvo que ser traspasada. No era con el caldito el cordero, tenía que ser asado, tenía que ser pasado, tenía que pasar por fuego. Para que el sacrificio fuera aceptable delante de Dios, tenía que ser consumido, tenía que ser quemado completamente. Y ese corderito nos recuerda a Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer, a entregar su vida y darla en rescate por muchos. Bueno, la fecha del calendario religioso es el primer mes. Dios dice que iba a ser el inicio de ese calendario. Dice en el 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. En nuestro calendario concuerda en la época de marzo o abril, a final de marzo o principios de abril. Algunos años por eso ustedes van a ver que Semana Santa cae en marzo y otros años cae en abril, porque nos guiamos, para esa fecha nos guiamos en el calendario judío. La época en que ellos festejan todavía la Pascua, ellos todavía toman un corderito. Yo trabajé varios años en Polanco, en el área de Polanco, y los judíos todavía van al súper. Había un Superama, una tienda llamada Superama y otras supers que hay por ahí, y los carniceros reciben instrucciones de los rabinos de cómo cortar el cordero. Reciben las instrucciones porque ellos todavía en la actualidad están celebrando la Pascua. Nosotros sabemos que la Pascua apuntaba a Jesucristo. Eso ya no es para nosotros. Ahora nosotros, dice Jesucristo, tomen este pan, tomen este vino, este es el nuevo pacto en mi carne, en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Ya no es la Pascua, y a nosotros ya no acostumbramos tomar un corderito para festejar la Pascua. Nuestra Pascua es Jesucristo. Y esto, bueno, es parte de lo que hemos estudiado en la semana pasada, con algunos datos que no les había mencionado en la semana pasada. Pero la siguiente fecha es la de los panes sin levadura, que se celebraba un día después de la Pascua, empezaba a celebrarse un día después de la Pascua. Por eso algunos toman la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura como la misma celebración, como la misma fiesta. Pero nosotros la estamos dividiendo porque la Pascua es un acontecimiento especial y los panes sin levadura es un acontecimiento posterior.
por lo que simboliza y lo que representa. Por eso lo estamos dividiendo, aunque algunos lo toman como una sola celebración. Vamos a iniciar entonces el estudio. Dice el número 1, esta fiesta fue instituida por Dios. Eso lo vamos a ver en todas las celebraciones. Cada semana que estudiemos una fiesta diferente, vamos a empezar diciendo que Dios es el que ha instituido estas celebraciones. Y Dios instituyó el de la fiesta de los panes sin levadura. Les voy a rogar que pongan una marca en Éxodo 12. Pongan una marca en Éxodo 12. Otra en Levítico 23, que es nuestro texto base de las 7 fiestas. Levítico 23. Si no los han leído en casa, recuerden que tienen que leer Levítico 23, Éxodo 12 para las primeras celebraciones, y Deuteronomio 16. Deuteronomio número 16. Ese lo dejamos de tarea desde la primera lección. Al principio de la lección vamos a estar usando estos 3 pasajes, así es que ténganlos bien ubicados para ir muy rápido. Primeramente vemos que Dios ordenó practicar esta fiesta. Vamos a Levítico capítulo 23 y así empieza el capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, es Dios el que habla. Dice el 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Vimos ya que Dios instituye la Pascua en el 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el versículo 6 vemos cómo Dios instituye esta fiesta. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, ¿quién establece esta fiesta? Esta fiesta la establece Dios. Ya vimos en Éxodo 12 que Dios le habla a Moisés y Aarón, les dice que tienen que celebrar estas fiestas. En el versículo 15 de Éxodo capítulo 12 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Vean hasta dónde había llegado las indicaciones de Dios. Era una fiesta solemne, de tal manera que si alguien comía panes leudados, era pena de muerte. Era cortado del pueblo, era considerado algo muy sagrado, y si alguien se atrevía a comer panes leudados, Dios lo tomaba muy, muy, muy en serio, como una burla a sus ordenanzas. El versículo B, el inciso B nos dice, el propósito de la fiesta era dar la gloria a Dios. Como en todas estas celebraciones, no eran fiestas para el placer humano, aunque tenía que haber gozo, lo vamos a ver en las siguientes fiestas. Tenía que haber gozo en estas celebraciones, tenía que haber alegría, pero el centro de la atención de estas celebraciones era dar la gloria a Dios. 23:6 de Levítico nos dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, y luego dice, a Jehová, es para Jehová la celebración. En Deuteronomio 16:8 dice de la siguiente manera, 6 días comerás panes sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Queda claro entonces que Dios instituye la fiesta, Dios dice, háganla. No es un invento del ser humano, no es por iniciativa del sumo sacerdote, es por iniciativa de Dios, directa. Dios dice, quiero que tengan esta celebración. En la primera lección dijimos que las 7 fiestas es un peregrinaje del cristiano desde que es redimido hasta que llega al cielo. Simbólicamente para nosotros, ¿qué importancia tienen estas fiestas? Estas fiestas tienen una importancia de que nos recuerdan etapas de nuestra vida cristiana. Para ser cristianos tenemos que empezar siendo redimidos. Y eso nos recuerda la Pascua. Hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud. Hemos sido sacados del mundo. Y el siguiente paso, hemos sido consagrados para Dios. Esta semana hablaba con una persona y le decía que nosotros, para ser cristianos, Dios no nos pide absolutamente nada. Ten fe y arrepentimiento. La obra la ha hecho Cristo en la cruz. El Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para salvarte, Dios no te pide absolutamente nada. Para seguirle, para ser su discípulo, Dios te pide absolutamente todo. Te pide todo, Dios. Para salvarte, Él dice, es gratuita la salvación. Para seguirme, entrégame todo, dice Dios. Y esta es la fiesta de los panes sin levadura. Ya fuimos redimidos, la fiesta de la Pascua, que nos recuerda el Cordero. Fue un Cordero el que tuvo que morir. Un Cordero sin mancha, sin contaminación.
Pero ahora que nos ha redimido Dios, ahora que le pertenecemos, ahora que somos sus hijos, ahora Dios dice, ¿quieres ser mi discípulo? Yo te estoy pidiendo todo. No te pido el diezmo, te pido el 100% de tus finanzas. No te pido el domingo, te pido los 7 días de la semana. No te pido tus emociones, te pido también tu intelecto, tu razonamiento, tu voluntad. Dios nos pide absolutamente todo. Y esa es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se celebraba la fiesta de los panes sin levadura? Durante 7 días se comía panes sin levadura. Eso quedó claro en Levítico 23:6. Dice Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes, el día siguiente de la Pascua se celebraba el día 14, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, ¿cómo se celebraba? Durante 7 días se comía panes sin levadura. Y como vimos en Éxodo, el pueblo de Israel llegó a tal punto que antes de que empezara la celebración, ellos buscaban en toda su casa, si no había pedacitos de levadura o algo así. Es como cuando uno quiere limpiar la cocina y empieza a abrir la alacena y dice, ¿y esta bolsa de pan? Ya es pan duro, ya desde la semana pasada se me había olvidado sacarla de la alacena y ya se hizo duro, ya se hizo, y alguno empieza a echarse a perder. Por ejemplo, el pan Bimbo, si tienen pan Bimbo y no cerraron bien la bolsa, se empieza a hacer duro, o se empieza a ver cosas verdecitas alrededor del pan, se echa a perder. Bueno, el pueblo de Israel llegó a tal punto que antes de que empezara la fiesta, ellos empezaban a buscar en las habitaciones, porque a veces los niños se llevan los panecitos al cuarto. Yo recuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba chico, como no quería comer lo que le dábamos, las galletas o algo que no le gustara, hacía como que lo comía, pero realmente se lo metía en las bolsas. Y ya que estaba en la cuna, lo metía alrededor del colchón, hacia los laditos. Y entonces cuando limpiábamos, veíamos ahí un pedazo de tortilla o algo. Y nos engañaba, porque se llevaba la comida, pero la escondía a los lados. Bueno, el pueblo de Israel empezaba a buscar por todos lados en las casas si no había algo leudado. Empezaban a buscar, porque la ordenanza es que dice Dios, no debe haber nada leudado en sus casas, nada leudado. Y ahorita vamos a ver lo que significa la levadura. Pero dice Dios, no debe haber nada leudado, nada. Y ellos literalmente buscaban en cada rincón de sus casas. Si no había nada que estuviera leudado. Algo que estuviera leudado, lo quitaban. Porque el primer día las casas tenían que estar limpias de levadura. Inciso B, el primero y el séptimo día se hacía santa convocación. Es decir, eran fiestas nacionales y convocadas por Dios mismo, y dice, no se trabajaba. En ese día no se trabajaba. Levítico 23, 7 y 8. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Deuteronomio 16, 8. Dice, 6 días comerás panes sin levadura, y el séptimo día serás fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Entonces, cada día se ofrecía ofrenda encendida, ofrenda de santificación. Ese es el inciso C, ofrenda encendida se ofrecía. Y el inciso D, la Pascua se celebraba en el lugar que Dios había escogido. Es decir, tenían que ir a Jerusalén. Por eso cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, Jesucristo dice que iba a Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Dios dice, aquí se va a celebrar la Pascua. Era una de las 3 fiestas en las cuales todo varón judío estaba obligado a subir a Jerusalén. Y si vivías a cierta distancia, a ciertos kilómetros de la capital, donde tenían que celebrar estas fiestas, donde estaba el templo, todo varón estaba obligado a subir a Jerusalén. Era una de las 3 fiestas en las cuales todo judío tenía que presentarse en Jerusalén. Entonces la Pascua se celebraba en el lugar que Dios había escogido, pero la fiesta de los panes sin levadura, fíjense bien, tenía que ser celebrada en las casas. Y bueno, aquí voy a hacer una deducción que yo tengo de esto. Para la salvación tenemos que ir
a donde Dios nos dice. ¿Y a dónde nos dice Dios que vayamos para la salvación? ¿A San Pablo? ¿A dónde? A Cristo, a la cruz. No hay otro lugar para salvarnos. No es el Vaticano, ni es San Pablo. El único lugar donde podemos ir para obtener la salvación es la cruz de Cristo. Pero para vivir la vida cristiana es donde nosotros estamos. Es algo que yo simplemente estoy deduciendo, estoy sacando. No lo vean todavía como algo con mucha ley, pero yo puedo percibir eso. Dios dice, la Pascua es donde yo les digo que tiene que ser celebrada, porque para salvarnos es según las condiciones de Dios, es por fe en la obra perfecta de Jesucristo, más nada. Pero para vivir la vida cristiana tenemos que vivirla donde tú te encuentras. Ahí tienes que brillar para Jesús. Ahí tienes que mostrar las maravillas de Dios. Jesucristo dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios se experimenta cuando tú aplicas la Biblia a tu vida. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Bueno, dice Deuteronomio 16, 5 al 7. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Entonces esta celebración tenía que hacerse en las casas. Pueden en su casa leer Éxodo 12:15. ¿Qué significaba la levadura? Porque eran los panes y la levadura. La levadura es un hongo del grupo de levaduras. Los hongos son hongos unicelulares carentes de micelio. El micelio es el cuerpo vegetativo de los hongos formado por multitud de hifas. Y la hifa es cada uno de los filamentos aislados que forman el cuerpo vegetativo de los hongos, que provocan la fermentación de los sustratos orgánicos sobre los que viven y se emplean para la fabricación de pan, el vino y la cerveza. Ustedes han hablado de la levadura de la cerveza. La fermentación es la degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos realizada por los enzimas de ciertos microorganismos llamados feramentos. ¿Quedó claro? Por eso es horrible la levadura. A fin de cuentas, si tú pones un pedazo de masa agria en una masa buena, lo que va a hacer es fermentarla y lo que va a hacer es inflarla. Con eso que entiendas de la levadura es suficiente. La levadura, por consiguiente, es considerada algo negativo, es considerada un agente de corrupción. Si tú pones ese pedazo agrio de masa, ya echado a perder, porque por la levadura misma, eso va a hacer que la masa se inflame. Y si nosotros traducimos esto en cuestiones religiosas, la levadura es el emblema que utilizan las doctrinas falsas, erróneas, que aún dentro de la Biblia se manifestaban. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Mateo 16:11. Dice Mateo 16:11. Dice, bueno, es todo el pasaje, es una unidad. Desde el 5 rápidamente les voy a leer. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan literal, pan para comer. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos lo entendieron literalmente, porque vean el 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y respondiendo, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Si os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Jesucristo no estaba hablando de la levadura física, del pan. Él dice, si estuviera hablando de eso, pues no habría problema. Si multiplicamos el pan para alimentar a 5,000 y luego a 4,000 con unos cuantos pedazos de pan, y todavía se siguen preocupando por el pan físico, no, dice Jesucristo, estoy hablando de otro. Dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál es esa doctrina? En su casa, no sé si ahí tienen anotados Marcos 8:15.
Si no, anótenlo para que lo estudien eso en su casa, lo que tiene que ver con la levadura. Primera de Corintios 5, 6 al 8 y Gálatas 5, 9, que tiene que ver con la levadura. Los panes sin levadura, en el inciso B, anoten ustedes, simbolizan a Cristo sin pecado. Los panes sin levadura simbolizan a Cristo sin pecado. 7 días tenían que comer panes sin levadura. Ya dijimos que la levadura es el emblema, es el germen de corrupción que utilizan las falsas doctrinas. Y aquí Jesucristo nos habla de los fariseos, de los saduceos, que están llenos de levadura. ¿Qué dijo Pablo de Jesucristo? Pablo dijo en 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, fíjense bien lo que dicen varios apóstoles de Jesucristo. 2 de Corintios 5:21, dice, estoy en primera, 2 de Corintios, ahí corrijan, es 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice Pablo de Jesucristo? Al que no conoció pecado. ¿Qué dice Pedro? Un poquito más adelante, primera de Pedro, capítulo 2, 22. Ya vimos lo que dijo Pablo, un gran apóstol. Ahora veamos lo que dice otro gran apóstol en su primera carta. En el capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué dice Pedro? El cual no hizo pecado. ¿Y qué dice Juan? Denle vuelta a sus hojas unas cuantas veces y vean en primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. ¿Qué dice Pablo? No conoció pecado. ¿Qué dice Pedro? El cual no hizo pecado. ¿Qué dice Juan? No hay pecado en Él. ¡Qué hermoso, qué santo es nuestro Señor Jesucristo! Por eso dice la Biblia, un cordero sin mancha, sin contaminación. Ahora, ¿qué dice Jesucristo de sí mismo? Vayan ustedes a Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, y vean lo que dice del 32 al 35. Juan capítulo 2, 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aún en el Antiguo Testamento es Dios quien mandó ese alimento al pueblo de Israel. Dios utilizó a Moisés, pero era Dios el que estaba alimentando a su pueblo. Él es el único que nos puede alimentar. Todo lo demás son instrumentos. Dios es el que da el verdadero pan. Luego dice el 33 al siguiente y 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por un lado, los panes sin levadura están simbolizando a Cristo. Cristo, que es el único que puede pagar por nuestros pecados, porque es sin pecado, porque no hizo pecado y porque no hay pecado en él. Es un pecado que no está leudado. Es un pan que no está leudado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay ni la menor sombra de pecado, ni de pensamiento. Por el otro lado, inciso C, los panes sin levadura simbolizan el caminar diario del cristiano. Así debe ser nuestro diario vivir. Cristo es sin pecado, dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Pero vean ustedes la gran diferencia. Dios no nos pide que seamos santos antes de ser redimidos. Te dice, sé santo una vez que ya has sido redimido, una vez que ya eres hijo de Dios, ahora sí te dice Dios, sé santos. Si ustedes leen Éxodo capítulo 19, Dios ha rescatado al pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora les dice, los he libertado para que sean un pueblo de sacerdotes. Y os he llevado como en alas de águila. Y luego el capítulo 20 que dice, los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no les dio los mandamientos antes de redimirlos. Primero los redime, y como ahora ya están redimidos, ahora ya han pasado de muerte a vida, ahora ya han pasado de ser silvestres a ser hijos, como ahora somos hijos de Dios, Dios dice, ahora sí puedes obedecerme, ahora sí puedes amarme, ahora sí puedes desearme, ahora sí puedes obedecer cada uno de mis preceptos. Y los panes sin levadura simbolizaban el caminar diario del cristiano. La pureza que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo, era un recuerdo de su salida de Egipto. Por cuanto los israelitas se llevaron la masa sin fermentar, la insipidez de este pan sin levadura les servía de recordatorio de las aflicciones de Egipto.
Cuando el pueblo de Israel empezó a tener hambre en el desierto, inmediatamente empezaron a añorar la vida en Egipto. Allá se había vistecitos, allá se había no sé qué tantas cosas. Y aquí lo mismo, codornices, maná, y los 7 días de la semana lo mismo estamos comiendo. Y cuando tenían sed, inmediatamente empezaban a recordar la vida pasada. Y muchas veces los cristianos siguen pensando en el pasado. Y siguen añorando aquellas cosas del pasado, de las cuales el Señor nos ha rescatado. Éxodo 12:34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y el versículo 39 dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Así es la salida del pecado. Cuando Dios llama a una persona, no hay tiempo para argumentar con el pecado. Deja que los muertos, dice Jesucristo, entierren a sus muertos. Tú sígueme, ya, así como estás. No digas, es que llevo 20 años fumando y no puedo dejar ese vicio. Si no puedes, para eso te acercas a Dios. No puedo, ayúdame. Y si llevas 10 años de borracho, no puedes decir, es que ya lo tengo tan arraigado ese vicio que no puedo dejarlo. Y si dices, es que no puedo dejar de codiciar a las mujeres, dile, Señor Jesucristo, no puedo, por eso acudo a ti, porque no puedo vencer el pecado. Por eso me acerco a ti, porque tú sí tienes el poder. Y no empieces a argumentar, simplemente entrégate al Señor Jesucristo. Y Él empezará a hacer una obra maravillosa en tu vida. Aquí en San Pablo ustedes tienen 2 ejemplos maravillosos. Uno es del señor Ortiz, que llegó a ser anciano de esta congregación. Él no podía dejar de fumar. El día que se entregó a Jesucristo, ni un cigarro más. Su cuerpo quedó afectado. No sé cuántos años, 30, no sé cuántos años llevaba con ese vicio. Pero a partir de ese momento, no probó cigarro. El otro es el señor Mandujano, algo así se apellida. Tenía aquí un puestecito a 2 cuadras. Él tomaba y su vicio era la bebida. El día que se entregó a Jesucristo, ni una copa más. Murió de cirrosis, pero venció el vicio. No por sus fuerzas, sino por las fuerzas que da Jesucristo. Simplemente reconoce tu falta de capacidad. Dile, Dios, enséñame. Quiero ser santo como tú me pides que sea santo. Él va a hacer la obra. Si tú la logras, tú te llevas la gloria. Pero si le entregas esas debilidades a Dios, Él es el que se lleva la gloria. Y así es la vida cristiana. Dependemos de la obra de Dios. 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué hermosa es la vida cristiana, hermanos. Cristo, que simboliza nuestros panes sin levadura, ya fue sacrificado. Ahora nosotros, que también tenemos que ser panes sin levadura, simboliza nuestro caminar diario, santo, dedicado, consagrado a Dios. La levadura de malicia es igual a la hipocresía. Es el mal que hacemos a las otras personas. Vean lo que dice otra vez el 7 y el 8, la parte que corresponde a esta frase. Dice, para que seáis nueva masa. Luego en el versículo 8, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad, sincera. De ahí viene la idea de la hipocresía. La sinceridad es sincera. Los muebles antes se recubrían con cera para que aparentaran que no estaban dañados, y así podías vender un mueble como nuevo, engañando al cliente. Está bonito, mire, no tiene nada, porque lo cubrían con cera. La levadura de malicia es esa hipocresía que tantas veces nosotros practicamos con los unos a los otros, el mal que hacemos a los demás. La levadura de los fariseos era el orgullo religioso individual o colectivo. Era un orgullo religioso. A veces los evangélicos nos sentimos tan especiales, somos especiales por la gracia de Dios, pero a veces nos sentimos tan especiales con el resto del mundo. No, es que yo no soy como tú, es que yo no soy como aquel, y nos sentimos héroes, nos sentimos que nadie nos toca. Es un orgullo religioso, individual, colectivo, que a veces se experimenta. La levadura de los saduceos es la duda en cuanto a la palabra de Dios, es el racionalismo.
y anoten Hechos 23:8, lo pueden ver en sus casas. Y la levadura de Herodes, porque también se habla de una levadura de Herodes, simplemente es el complacer para nuestra vida. Esta fiesta tiene un lado negativo y un lado positivo. El aspecto negativo, por llamarlo de alguna manera, es que nos manda a abstenernos de muchas cosas. Es verdad que el cristianismo nos pide que nos abstengamos de muchas cosas, pero cada vez que la Biblia nos pide que nos abstengamos de algo, es porque es para nuestro beneficio. Y si nosotros solamente nos quedamos con el lado de la abstinencia, nosotros corremos el peligro de caer en un legalismo. No comas, no rías, no tomes. Y por eso nuestros grupos evangélicos están llenos de este tipo de aspectos negativos. Hay congregaciones donde le dicen a la gente, no te peines de esta manera, y no te vistas de esta manera, y no camines de esta manera. Y estamos cargados de reglas, de reglas, de reglas. Todavía me acuerdo que hace muchos años a las mujeres se les prohibía entrar con pantalones. Y a los hombres, cuando empezaron a usar el pelo largo, no usen el pelo largo, y eso es pecaminoso, y eso es horrible, y eso es asqueroso, y nos llenamos de tantas reglas que corremos el peligro de caer en un legalismo. Estamos tan preocupados por los detallitos y caemos en esa parte que Jesucristo dice, ni dejan entrar al reino de los cielos. Y si lo contextualizamos a nuestras palabras, como diríamos algo así como ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Hay personas que llevan 1 mes, 2 meses de cristianos. Ya queremos que uniformarlos a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar. Y ese es el peligro que corremos. Pero muchas cosas tenemos que abstenernos porque son bíblicas. Por ejemplo, la Biblia habla de no embriagarse. No os emborrachéis, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cada vez que Dios te pide que quites algo, Él lo va a sustituir por algo. Por ejemplo, dice, quítense de vosotros toda maledicencia, chisme, enojo, gritería, enojo. Pero en ese mismo pasaje, más adelante, cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo, dice que nuestra boca debe estar llena ¿de qué? De acción de gracias y de alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo voy a sustituir el chisme? Antes se me quemaban la lengua por contar lo que acababa de escuchar. Bueno, ahora sustitúyelo por alabanza. Llena tu boca de alabanza a Dios. Himnos, cánticos espirituales. No se trata nada más de que dejes de ser chismoso. Tienes que sustituirlo por algo. Y Dios siempre te da la parte positiva también. Deja de ser chismoso, pero llena tu boca de alabanza. Llena tu boca. No seas iracundo, no seas quejumbroso. Ahora llena tu boca de acción de gracias. Gracias por la vida, Dios. En lugar de quejarte porque se te ponchó una llanta, dale gracias a Dios porque pude obtener el metro y llegué a tiempo al trabajo. ¿Ya le habían dado gracias a Dios por el metro alguna vez en sus vidas? Nada más nos quejamos porque se detuvo y se tardó y está lleno. Llenemos nuestra boca de acciones de gracia. ¿Cuántas esposas se quejan de sus esposos? Que es no sé qué, y que no sé qué tanto, y que mi esposo, y pobres esposos. Bueno, hablo así porque soy hombre. Pero ¿cuántas mujeres no se quejan de sus esposos? El otro día una mujer se estaba quejando de su esposo, Mi esposa le estaba dando consejería y le dice, bueno, imagínate que tu esposo se muere. Ay, no, ¿cómo? Dale gracias a Dios por tu esposo, dale gracias a Dios por tu esposa. Sí, tiene un montón de errores. Pero si no estuviera contigo, ¿cómo estarías ahí? Llena tu boca de acción de gracias. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Versículo inciso B, debemos caminar no para ser santos, sino como conviene a santos. Y esa es la gran diferencia. Mucha gente está haciendo obras tratando de santificarse. Cristo nos ha santificado. Simplemente permanezcamos en esa santidad. Sed santos. Caminar como conviene a santos. Cristo ya te ha santificado. Trata de conservar esa santidad en tu vida. No te apartes de esa santidad. Consérvala, experiméntala todos los días de tu vida. Esta celebración entonces nos enseña a caminar en santidad. Pero caminamos en santidad solo cuando hemos pasado por la redención, la fiesta de la Pascua. Que Dios les bendiga, hermanos.